Perfecto, buenas noches para todos. Vamos a orar y vamos a comenzar entonces a ver el pasaje de Apocalipsis 14. Después de orar, vamos a irlo leyendo por secciones, usando las mismas subdivisiones que al menos mi Biblia tiene. Primero vamos a ver los versículos iniciales hasta del 1 al 8, del 1 al 5, disculpen, donde se habla de los 144,000 y su cántico. Luego vamos a ver una segunda sección que es el mensaje de los tres ángeles, y finalmente vamos a terminar con la tercera sección, que es la tierra siendo cegada. Y de esta forma entonces vamos a ver todo lo que este pasaje nos está tratando de decir. Pero como les dije antes, vamos a orar y vamos así a empezar nuestra clase. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta noche, Señor, con la necesidad de que el Espíritu Santo una vez más vuelva a abrir nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender la revelación de tu palabra. Hoy, Señor, nos acercamos, mi Dios, al texto de Apocalipsis capítulo 14, Señor, y lo hacemos creyendo que el Espíritu Santo que le entregó a Juan esta revelación, que el Señor que le dio a Juan esta revelación está ahora en medio de nosotros, y en medio de esta reunión que nosotros tenemos esta noche, vas a estar revelando y vas a estar iluminando nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender la Escritura y aplicarla a nuestra experiencia de fe. Queremos, Señor, entender lo que tú estás diciendo aquí con respecto al tiempo del fin y el significado que tiene para la generación que está por levantarse en los últimos días. Señor, quiero que hables también a nosotros en el presente, y que al leer la Escritura en esta noche el Espíritu Santo nos avive, nos despierte, nos dé un sentido de urgencia, Señor, con respecto al mensaje eterno del Señor Jesucristo y a la necesidad de predicarlo para que más personas te crean y te esperen, Señor, porque tu venida se acerca. Hoy te pido que guardes el corazón de cada uno de mis hermanos, que bendigas a tu iglesia, las familias que representamos, y que te extiendas en favor, en gracia hacia cada uno donde se encuentra ahora, en su hogar, en cualquier otro lugar. Y si algunos están intentando conectarse y se les hace difíciles, abre, Señor, puertas de conexión, oportunidades de tiempo también para que lo puedan hacer, y una apertura espiritual, Señor, para recibir tu palabra con agrado y recibirla con la actitud correcta. Oramos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, leo la primera parte del capítulo 14, versículos del 1 al 5, y la Biblia dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Voy a detener aquí un momentito porque esta es la primera sección del capítulo que vamos a estar viendo en esta noche. Y aquí reaparecen estos 144,000 que ya habíamos visto aparecer por primera vez en el capítulo 7. Recuerdan que hay una parada, el capítulo 7, la parte inicial de ese capítulo es como una pausa que se hace en el abrir de los sellos, y se dice que estos 144,000 son marcados por un ángel en la frente con una marca muy similar a la que Ezequiel había profetizado antes en su capítulo 9, que muchos, inclusive estudiosos hebreos no cristianos, creen que aquella marca del libro de Ezequiel se refiere a la letra Tav, o sería la T en nuestro abecedario, la letra Tav en la frente, que también tiene forma de cruz, y todo esto se asocia con nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos más, inclusive también añadir al Padre como propietario de esta marca. Pero estos 144,000 ya habían aparecido, como les dije, en el capítulo 7, ahora vuelven a aparecer 7 capítulos después, en este capítulo 14. La mayoría de los estudiosos del Apocalipsis, y yo no me separo de esta conclusión, lo que ven es un abrir de la gran tribulación y un cerrar de la gran tribulación,
con estos 144,000. ¿Por qué? Porque estas 144,000 personas, que yo no creo que es un número simbólico, sino que es un número real, lo dice el pasaje, son primicias, es decir, son los primeros que van a ser salvados en el tiempo del fin dentro de la nación de Israel. Ellos se mencionaron en el capítulo 7 como que iban a ser 12,000 de cada tribu, y por eso al final se otorga un número de 144,000. Ahora, insisto, y quiero aclarar con esto, estos no son los únicos judíos que se van a salvar al final de los tiempos. Estos son los primeros que el Señor va a salvar. Tienen características muy particulares y son separados por Dios para una misión. Ellos parece ser que durante todo este periodo de la gran tribulación van a ser los predicadores y van a ser quizás también los ayudantes por mucho tiempo de los dos testigos que ya vimos en el capítulo 11, que van a ser asesinados por el anticristo mismo, por la bestia. Bueno, estos 144,000 van a ser esa fuerza misionera dentro del pueblo judío. Algunos creen que inclusive saldrán de las fronteras de Israel para llegar a los descendientes de Israel que se encuentran en las naciones de la tierra, porque en Israel en este momento hay 6 millones y un poquito más de judíos, pero en el mundo, aparte de Israel, hay 15 millones más de judíos. Es decir, que los estudiosos, los eruditos creen que estos 144,000 no estarán encerrados en la geografía de Israel, sino que tendrán una influencia misionera y evangelística fuera de las paredes de Israel, pero exclusivamente a los descendientes del pueblo de Israel. La misión de ellos no va a ser la iglesia gentil, va a ser la iglesia judía. Y con ellos abre el periodo de la gran tribulación. Con ellos se abrió en el capítulo 7 ese momento en el cual Dios está diciendo van a empezar a ocurrir juicios, especialmente en la tierra de Israel, pero antes de que esto ocurra, quiero que marquen la frente de mis escogidos, separándolos para que no mueran antes de tiempo. Ahora, aquí aparecen, y dice Juan que cuando él mira, el Cordero está en pie sobre el monte de Sión. Esta expresión, el monte de Sión, confunde a muchos y bueno, dice, bueno, Sión es el monte o como se le llama a todos los montes, la suma de todos los montes principales alrededor de Jerusalén y Sión es un prototipo de la nación de Israel. Sin embargo, Pablo hace una analogía en la carta a los Gálatas, donde presenta al Israel natural y el Israel geográfico como si fuera el monte Sinaí. Y dice, bueno, el Israel de abajo es Sinaí, pero el Israel de arriba es el escogido, como Isaac lo fue al ser hijo de Sara, es el escogido. Y habla entonces Pablo en Gálatas de la ciudad de Dios y de la realidad de la Nueva Jerusalén como la Sion celestial. Entonces yo creo, y esta es mi opinión particular, por lo que se describe en los versículos que leímos a continuación del primer versículo, estos primeros 5 versículos están hablando de una escena celestial. Entonces yo creo que este monte Sion, donde el Señor está parado, se refiere al Sion celestial. Se refiere a esa geografía celestial que para nosotros todavía no es conocida, pero que un día va a descender del cielo, esa nueva Jerusalén, y Él está ahí, en ese lugar, y está parado, y junto con Él se encuentran estos 144,000, 4,000 que tenían el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente. Lo que yo creo es que se está diciendo de una manera diferente que estos son mártires del tiempo de la gran tribulación, que estos misioneros con los que se inició la conversión del pueblo judío o con quienes se iniciará la conversión del pueblo judío en su totalidad al final de los tiempos, ya para este momento, el cierre de la gran tribulación, habrán sido martirizados, como también los dos testigos que iban a estar capitaneando a este ejército de miles de judíos, ya habrán sido martirizados por el anticristo en esa temporada y también habrán sido resucitados y llevados al cielo. Yo creo que esta es la escena que se nos está pintando aquí, pero no se nos describe como una escena de derrota, sino una escena de victoria. Entonces, miren, aquí se le da la connotación a la muerte, si esta es la interpretación correcta y a la que yo me apego, se le da la interpretación a la muerte no como una derrota, sino como una victoria, y es la misma que Pablo maneja en su carta a los filipenses. Recuerden que Pablo dice en Filipenses capítulo 2, para mí el vivir es Cristo, pero el morir, ¿qué es? Él dice, para mí el morir es ganancia. El morir en Cristo es ganancia. Vivir es Cristo y morir en Él es una ganancia. Y yo creo que eso es lo que se está revelando aquí. Estos que acaban de aparecer en esta escena
acompañando al Cordero, el Señor los está mostrando como una victoria y no como una derrota. Sus cuerpos posiblemente fueron martirizados en la tierra, pero están siendo preparados para la resurrección. Pero aquí aparecen ellos victoriosos, con la vida espiritual preservada, porque el Señor los guardó para estar con Él eternamente. Y luego se hace referencia a una marca. Recuerden el capítulo 13. En el capítulo 13 se estuvo hablando de que la segunda bestia, el falso profeta, este que va a estar operando desde Israel, recuerdan que yo les hablé de esto, iba a poner una marca en la frente y en la mano derecha, o en la frente o en la mano derecha de los que se dejaran marcar en la tierra para servir a la bestia y para poder así hacer sus transacciones económicas. Bueno, estos, a diferencia de los que seguirán a la bestia y al falso profeta, aparecen en el cielo, pero marcados en la frente. Y lo que se muestra aquí o lo que se revela es que esta marca es el nombre del Mesías, el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Entonces se nos está revelando que la marca que se les puso tiene que ver con el nombre. Recuerden que ya les dije, Ezequiel profetizó de eso, creo que en el capítulo 9 de Ezequiel, de una generación futura marcada para el Señor, de judíos guardados para servirle a Dios en un momento profético. En el capítulo 7 de Apocalipsis se nos revela la identidad de estos 144,000, que son 12,000 de cada tribu, iniciando así la conversión del pueblo judío al final de los tiempos. Y estos son la fuerza misionera evangelística que Dios usará para alcanzar a su pueblo, Israel, en el final de los tiempos. Y estos, dice la Biblia, fueron marcados. Como fueron marcados con la marca del Cordero y de su Padre, que incluye esta marca, el nombre de Dios, no podrán ser marcados por el anticristo. Y esta es la victoria. Esta es la victoria porque la marca del anticristo es la derrota eterna, mientras que los que son o somos marcados con la salvación, pues entonces tenemos por garantía la eternidad. Mi hermano, ese es lo que la Biblia revela con respecto a la salvación, y por eso hay que tenerla como un don sagrado. Hay que, como dice Pablo, ocuparnos en ella con temor y temblor. Hay que vivir no dando por sentado que nos merecemos la salvación, sino por el contrario, como el que tiene un trofeo muy valioso y lo pone en un lugar seguro, quizás visible, pero a la misma vez lo protege, lo cuida, lo desempolva, o como el que tiene un tesoro y lo guarda en un lugar donde nadie se lo pueda robar. Así tiene que ser la salvación para nosotros, porque esta aparece como una marca eterna que garantiza la eternidad con el Cordero y con su Padre, el Dios eterno. Y dice la Biblia que al momento que hay esta aparición celestial de Jesús, acompañado por estos 144,000, se escucha una voz en el cielo y, y se habla de una voz en singular, y pareciera que es una sola persona la que está hablando, y aquí vuelve a darse lugar a la confusión, porque como se usa en singular la expresión oí una voz, se piensa que el que habla así como estruendo de muchas aguas es el Señor. Pero si seguimos leyendo el versículo 3, nos damos cuenta de que hay una conexión entre esta voz como que es un estruendo de muchas aguas y que tiene sonido como de un gran trueno y que es como sonido de arpistas que tocaban sus arpas. Bueno, se dice que era el cántico, el versículo 3 dice, era el cántico nuevo que se estaba teniendo o se estaba cantando delante del trono, delante de los cuatro seres vivientes, delante de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino solamente aquellos 144,000 sellados. De hecho, este versículo que acabo de leer es una demostración que la escena se está dando en el cielo, porque aquí aparecen ellos en el monte de Sión y nos damos cuenta que este es el Sión celestial, acompañados por el Cordero, pero acto seguido se habla de un cántico que es como la voz de muchas aguas, que es como el sonido de muchos arpistas, y dice, y es la canción de un cántico o una canción nueva que solamente conocen, y por lo tanto solamente pueden cantar los 144,000 sellados, en este caso, de las tribus de Israel. Dice que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y se está aquí usando una expresión de algo que ya sucedió, ya han sido redimidos, en un sentido de que ocurrió su redención, de que han sido consumada su obra, de que ya entraron a la presencia de Dios. Me encanta al respecto de esta canción que cantan los 144,000 sellados. Me encanta lo que Spurgeon escribió hace un par de siglos atrás. Él dijo, nadie podía aprender el cántico
sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. El cielo no es el lugar para aprender ese canto. Este debe aprenderse en la tierra. Y eso me encanta, porque dice que en el cielo nadie más podía cantar esa canción. Y lo que está entendiendo Spurgeon, y por eso lo menciona de esta forma, es que este cántico lo recibieron, lo aprendieron ellos y lo tenían como una alabanza en la tierra. Y por eso dice que ahora podían seguir cantándolo en el cielo, porque primero había sido su canción en la tierra. Y continúa diciendo, deberíamos nosotros o debemos nosotros aprender aquí las notas de la gracia gratuita y del amor que la hizo posible. Y una vez que hayamos dominado esa melodía, podremos ofrecerle al Señor el tributo de un corazón agradecido, incluso en el cielo, y fusionarlo con las armonías eternas. Qué precioso. Me encanta esta manera en la que este predicador inglés pudo ver lo que aquí está sucediendo. Él dice, esto no es una canción que ellos aprenden, es un cántico nuevo en el cielo, pero para ellos es una canción aprendida en la tierra. Y si lo traemos a nuestra experiencia de adoradores en el tiempo presente, mis hermanos, lo que hacemos nuestro como una alabanza para Dios en este tiempo, tal vez seamos nosotros o tengamos nosotros el privilegio de cantarlo en el cielo como nadie lo puede cantar. Entonces, miren ustedes el poder de la alabanza que nos va a acompañar a la eternidad. Algunos menosprecian la música en la iglesia, algunos menosprecian el canto de los cristianos, pero miren cómo aquí en el cielo aparecen estos redimidos cantando una canción. Y dice que esta canción solamente podía ser conocida por ellos. Por cierto, aunque es un cántico que ellos solamente conocían, es decir, ya lo habían cantado con frecuencia y se lo sabían de memoria, se le sigue llamando un cántico nuevo. ¿Por qué? Porque todo lo que sale de un corazón que está agradecido y sabe adorar al Señor, aunque sea un canto repetido, siempre será una melodía nueva para Dios. Entonces guarda esto en tu corazón. No importa cuántas veces le cantes la misma canción al Señor en la ducha o cuando oras en el lugar secreto o en la iglesia, si sale de un corazón que en ese momento está consciente de la adoración y la alabanza que le rinde y está comprometido con lo que está proclamando en esa melodía, en ese mismo instante, esa canción vieja será un cántico nuevo para Dios. Y esto es algo precioso. Bueno, dice que ellos lo cantaban y estos, dice la Biblia, fueron de los redimidos de entre los de la tierra. Están en el cielo profundamente agradecidos y están cantando esta canción porque han sido redimidos, porque vencieron al maligno. Y ustedes quizás no se pregunten y se pregunten las personas en general cuando ven esta descripción de lo que aquí está sucediendo y decir, bueno, ¿ellos vencieron? Si en realidad son las almas de los que acaban de ser martirizados, en realidad el enemigo los venció, los mató. Y es que Dios no ve la muerte como la vemos nosotros. La muerte temporal del cuerpo, aunque pasen décadas, aunque pasen siglos para que sea resucitada una persona, nunca va a ser vista por Dios cuando se trata de un redimido, como la ve el mundo o como la vemos nosotros humanamente. Dios no ve la muerte del cuerpo de un creyente como algo que es definitorio o como una derrota permanente, sino que por el contrario lo ve como algo transitorio, pero a la misma vez el que las almas entren victoriosas a la eternidad y puedan ser salvas para siempre de esta manera, para Dios es una victoria. Y eso es lo que aquí se está proclamando. Y cuando el ser humano redimido entra a la eternidad, ya no lamentará más su muerte, celebrará su victoria. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Ellos no están llorando porque murieron, ellos están celebrando porque vencieron. Por eso el Señor en esta escena aparece al principio de pie en el monte junto con ellos. Esto es una señal de victoria, esto es una señal de recibir a ganadores, de recibir a vencedores. Yo quisiera que aunque no seamos parte de los 144,000, el día que entremos por las puertas de la eternidad, el Cordero de Dios se levante del trono, como hizo con Esteban, por cierto. Dice que cuando él estaba muriendo, y no es exclusivo de ellos solamente, cuando estaba muriendo Esteban, dice ahí en Hechos capítulo 7, en la Biblia, que el Señor, dice Esteban, lo vio en el cielo de pie, porque los mártires son recibidos por el Señor de pie. Los que mueren en Cristo, y siendo esto una ganancia, Él se para de pie, se para del trono y se pone de pie como diciendo, no estoy recibiendo a cualquiera, estoy recibiendo a vencedores. Entonces, esa es la grandeza de morir por Cristo en esos tiempos y en todos los tiempos de la historia de la iglesia.
Una vez más, reitero lo que dice la Biblia, se usa inclusive 2 veces en esta primera sección la expresión fueron redimidos de entre los de la tierra. Primero en este versículo 3 que acabo de leer y más adelante se vuelve a repetir. Pero el versículo 4 dice, estos son, y da algunas características que ellos tuvieron mientras vivían en la tierra. Estos son los que no, voy a leerlo de nuevo, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y aquí se está refiriendo posiblemente a que eran jóvenes. Se habla de contaminarse con mujeres, no como que el matrimonio sea una contaminación, sino que creo que apela a que ellos vivirán en una generación donde el matrimonio no será tenido en cuenta, mucho más que lo que está sucediendo hoy en día. Va a ser una generación donde va a haber mucha contaminación sexual y parecerá casi imposible que las personas se mantengan alejadas de la contaminación, en este caso sexual, y estos podrán vencer de esa manera. Va a haber un poder especial otorgado por Dios a estos 144,000 que los mantendrá puros en tiempos de mucha contaminación e impureza. Y dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y esto es una expresión interesante porque lo que habla es que tanto en la tierra como en el cielo, la comunión de ellos es tan estrecha con el Señor que el Señor les permite caminar con Él en su dirección. Ellos no se mueven por dirección propia, ellos no toman la iniciativa de caminar y que el Señor los siga, ellos caminan por donde quiera que Él va. Lo hicieron en la tierra y lo harán también en el cielo. Y estos fueron redimidos de entre los hombres, y aquí aparece otra vez más esta expresión, como primicias para Dios y para el Cordero. Y aquí yo creo que la expresión los hombres está específicamente hablando no solamente de la totalidad de los redimidos de la iglesia, que es la suma de los judíos salvados y los gentiles salvados, sino específicamente se está refiriendo al pueblo y a los hombres salvos de Israel. Y estos son primicias, quiere decir los primeros, como la primera cosecha que se tiene. Estos son la primera cosecha de una nación que se va a convertir completamente al final de los tiempos. Recuerden, el Evangelio inicia en Jerusalén, con Cristo entrando en la escena de Israel, proclamando el Evangelio, muriendo por la humanidad, llenando el corazón de sus discípulos con el Espíritu Santo después de la resurrección, cuando desciende el Espíritu en Pentecostés y desde Jerusalén se extiende al resto de las naciones. Bueno, al final va a ser a la inversa. Desde las naciones, el Evangelio volverá a Jerusalén y ya eso ha comenzado desde hace décadas, pero va a ir en aumento en la medida que se acerque ese día. Y el Evangelio regresará a Jerusalén para salvar a la nación completa. Y en ese periodo de la historia se iniciará con un despertar espiritual entre estos 144,000 que van a ser primicias de un movimiento espiritual grandioso entre los judíos de la nación y del mundo entero. Así que eso es lo que nosotros estamos viendo aquí en este momento. Insisto, no creo, como piensan algunos, que aquí se está hablando del momento en que Jesús desciende, porque la Biblia dice que él lo hará sobre el Monte de los Olivos, que aunque es un montículo en la misma región y que puede ser incluido dentro de lo que los judíos pueden llamar Sión, por todo lo que describe la escena de los versículos del 1 al 5, estamos en presencia de almas victoriosas que están en el cielo y por eso pueden cantar delante del trono, y ahí también están los 4 seres vivientes. Toda una realidad celestial que se está dando de celebrar victoria, celebrar la victoria de que los redimidos están entrando a la presencia del Señor. Ahora, la segunda sección, que es un poco más larga, versículos del 6 al 13, nos presenta el mensaje de los 3 ángeles. Y esto es igual de curioso, igual de interesante lo que aquí se está dando, porque vamos a ver cosas que nunca antes en la historia de la iglesia, de 2000 años de predicación del Evangelio, se había dado. Y aquí ahora están siendo reveladas como que van a suceder. Así que, ¿de qué se trata todo esto? Vamos a leer esta sección para entender de qué se está hablando y a qué me estoy refiriendo. Dice versículo 6, Apocalipsis 14:6, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía, miren ustedes cómo dice aquí la Biblia, tenía el evangelio eterno. Entonces, ¿qué tenía este ángel? El evangelio eterno. ¿Y para qué lo tenía con él? Dice, para predicarlo a los moradores de la tierra. Sigo leyendo y después voy a mirar esta expresión porque esto es muy interesante. Un ángel con el evangelio eterno para predicarlo
nada más y nada menos que a los seres humanos, a los moradores de la tierra. Dice, a toda nación, y aquí no se está refiriendo solamente a los israelitas, sino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y esto es lo que dirá el ángel, dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel, aquí aparece ahora entonces otro ángel más, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y aparece ahora en el versículo 9 un tercer ángel, y esto es lo que sucede, dice el pasaje, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Muchas cosas interesantes en esta porción del pasaje que acabamos de leer, pero vamos a ir tratando de verlas una por una. Aquí aparecen tres ángeles, uno con el Evangelio eterno, para declararlo o predicarlo a los moradores de la tierra. Aparece un segundo ángel que va a estar haciendo una proclamación, va a estar haciendo una declaración, y solamente va a decir, ha caído Babilonia, Babilonia, la gran ciudad, ha caído, la gran ciudad que hizo beber a todas las naciones con el furor de su fornicación. Y en tercer lugar aparece otro ángel, y este va a estar hablando acerca del juicio que recibirán los que se dejaron marcar con la marca de la bestia. Entonces, vamos a ver al primero de estos ángeles. Este primer ángel dice que vio volar en medio del cielo, dice, tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Ok. Cuando se usa aquí la palabra ángel significa mensajero, pero aquí literalmente en este pasaje se está refiriendo a un ser angelical. Y digo esto, aunque parece obvio que eso es lo que está diciendo, pero puede darse la interpretación de que como ángel es mensajero, y ya vimos al comienzo del Apocalipsis que se le llama a los pastores de la iglesia, los ángeles de la iglesia. Alguien pudiera pensar que porque es un ángel que va a predicar el evangelio eterno en la tierra y los ángeles no predican el evangelio en la tierra, pues aquí la expresión ángel se refiere a algún predicador que tendrá un mensaje universal al final de los tiempos, un tipo de evangelista como Billy Graham. De hecho, ha habido maestros de la Biblia en épocas pasadas que intentaron en algún momento darle el título de este ángel a canales de televisión cristiana, a predicadores de su denominación, etcétera, etcétera. Hubo un canal de predicación en inglés que a su satélite en el cielo le llamaron el ángel que predica el evangelio eterno, tratando de justificar que eso es lo que está diciendo la Biblia. Pero la Biblia aquí lo que está diciendo, mis hermanos, claramente es que Juan está viendo en el cielo volando a un ángel. Por la descripción se está refiriendo a un ser angelical. Entonces, lo que nos está diciendo el pasaje es que al final de los tiempos, así mismo como va a haber mayor manifestación e intervención de demonios en la tierra, también va a haber mayor intervención de ángeles en la tierra. De hecho, ya en el pasado, la Biblia nos menciona que los ángeles se han estado apareciendo a los escogidos de Dios en diferentes épocas. Inclusive tenemos el caso de María. Gabriel se le aparece y le revela que van a ser de ella el Salvador del mundo. Él portaba un mensaje y portaba un anunciamiento y le estaba diciendo, María, en tu vientre vas a concebir por el Espíritu Santo y el santo ser que de ti nacerá será llamado Jesús, porque él va a ser el Salvador del pueblo. Entonces, vemos a un ángel celestial, angelical, valga la redundancia, entrando en la escena terrenal para hablarle a una mujer. Claro, fue un caso específico, en un momento específico, y luego en sueños este mismo ángel le habla a José, le advierte que no deje a María y hace que él
la acepte como mujer y luego le vuelve a aparecer en sueños para decirle que huya a Egipto. Entonces la intervención de ángeles en la Biblia está presente. A Pablo se le aparece un ángel para advertirle del barco que va a naufragar y decirle que nadie va a aparecer, que Dios le ha preservado la vida a cada persona porque había escuchado las oraciones de Pablo. Y un ángel se le aparece a Pedro en la prisión y lo saca de la prisión en medio de los soldados que con el poder angelical son adormecidos, las puertas se abren, las cadenas se le caen a Pedro de las manos y los pies y el ángel lo saca y lo deja en el medio de la calle. Entonces la presencia de ángeles en la historia bíblica es una realidad en todos los libros de la Biblia, es una realidad en el Nuevo Testamento, pero por primera vez en toda la narración bíblica va a aparecer un ángel que va a tener la autoridad de predicar el evangelio eterno y que sea escuchado en todas las naciones de la tierra. No sabemos si es que su mensaje en el cielo va a tener un eco en la tierra y va a ser predicado, o directamente el mensaje del ángel va a tener de alguna manera la capacidad de ser recibido en la tierra. No sabemos, es un misterio, pero de que está aquí hablándose de un ángel siendo un anunciador del mensaje eterno o del evangelio eterno, sin dudas, que se refiere a una figura angelical. Ahora miren cómo se le llama aquí al evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias, pero se le llama aquí por primera vez el evangelio eterno. Esto no lo separa del evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo siempre ha sido eterno. Pablo dice en Efesios capítulo 1 que nosotros fuimos separados o elegidos por el Padre en el Hijo antes de la fundación del mundo. Es decir, que el plan de redención ya existía antes de que el mundo fuera creado, antes de que la serpiente tentara a Eva, antes de que Adán pecara y heredáramos el pecado a través de él. Ya existía un plan redentor, ya Cristo había decidido morir por nosotros y ya el Padre había elegido para salvación a todo el que confesara su nombre a través de Jesús. Eso le da un carácter eterno al evangelio. Era antes de que todo fuera creado y va a ser después de que todo deje de ser como lo conocemos y entremos a la eternidad. El evangelio nunca desaparecerá. No porque será necesario en la eternidad que se predique para salvación, sino porque va a ser el testimonio de que estaremos allí en la eternidad con Cristo y con nuestro Padre Celestial, solamente por la gracia de Dios que abrazamos al creer el evangelio eterno. Y el ángel sale a predicar el evangelio eterno. Pero esta predicación del ángel que se menciona aquí no solamente incluye una buena noticia, incluye una proclama de juicio, un anunciamiento. Y esto es lo que dice. Cuando él comienza a predicar el evangelio, miren, para los que muchas veces nos rompemos la cabeza cómo se predica el evangelio para que sea efectivo, cuando está respaldado por Dios, simplemente el mensaje va a tocar los corazones que necesitan ser tocados. Inicia el ángel diciendo, teman a Dios, temed a Dios, y usa un imperativo. Va a haber una humanidad sin temor a Dios, sin reverencia a Dios, sin guardarse para Dios. Pero parece ser que todavía al final de la gran tribulación va a haber personas que todavía tienen un chance de salvación dentro del pueblo judío, dentro de las naciones. Va a haber gente que no se ha puesto por alguna razón la marca de la bestia. Y estamos viendo aquí al ángel de Dios anunciando, témanle a Dios. ¿Y por qué este mensaje? En primer lugar, témanle a Dios. Bueno, porque posiblemente se hayan llenado de miedo en algún momento, de que van a cortarles la cabeza, de que les van a decapitar la cabeza a los que no se pongan la marca en la mano derecha o en la frente de la bestia. Y ahora sale el ángel y les dice, no, 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 no teman a esos que los están amenazando con una muerte temporal. Témanle a Dios, porque este tiene poder, como Jesús dijo, para echar su alma en el infierno. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo en los evangelios? No teman a aquel que tiene poder para matar su cuerpo, sino aquel que tiene poder para echar su alma en el infierno. Y estaba refiriéndose al temor a Dios. Bueno, ese es el evangelio eterno. El evangelio eterno nos lleva a creer que es mejor morir para Dios que vivir temporalmente sin Dios y ganar pues, los privilegios temporales de los hombres. No, no, es mejor morir para Dios, es mejor vivir y morir temiéndole a Dios que dándole la espalda a Él. Y luego dice, dadle gloria. Si pueden abrazar el temor a Dios y rendirse a Él, pues lo que va a surgir de ese evangelio que nacerá en el corazón de las personas es un darle gloria. Y aquí el ángel está invitando a los que ya son redimidos o a los que van a ser redimidos en esa etapa de la humanidad, denle gloria a Dios. El evangelio
tiene, por supuesto, un mensaje o un llamado a que nosotros le demos gloria a Dios. Vuelvo a hacer el paralelo con Efesios, capítulo 1. Los versículos 4 en adelante comienzan a decir una serie de cosas, que fuimos aceptos en el amado, que fuimos justificados. Empieza a decir toda una serie de realidades que tienen que ver con el Evangelio eterno. Y cada vez que Pablo termina alguna de esas frases, en el capítulo 1 de Efesios, desde el 3 hasta el 14, usa en muchas ocasiones la expresión para alabanza de la gloria de su gracia. Y lo que está diciendo es, el Evangelio es eterno porque comenzó en la eternidad, cuando todavía no existíamos, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tomando una decisión de redención a favor de nosotros. El Evangelio se reveló en el momento oportuno en Cristo a la humanidad, y ahora que lo creemos nos trae al temor de Dios, a reverenciar a Dios, a honrarlo por sobre todas las cosas, y esto va a producir en nosotros la alabanza de la gloria de su gracia. Y es precisamente eso lo que está diciendo el ángel aquí. Teman a Dios, denle gloria. Y aquí lo que está es simplemente describiendo el poder del evangelio cuando una persona lo cree. Se produce temor a Dios antes que el temor a los hombres o antes que el temor al demonio. Y también el evangelio produce una alabanza de la gloria de Dios. Y luego dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Y habla acerca de la inminencia de vivir agarrados de Dios, porque el juicio, el cierre de la gran tribulación, con el juicio de Cristo y la ira del Cordero ha llegado, y es mejor que nosotros, los que estén en ese momento vivo, vivan aferrados a su Salvador y para la gloria de su nombre. Y termina diciendo, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorad a este Dios eterno que existe en tres personas, el Padre que habló, el Hijo que fue la palabra ejecutante y el Espíritu que estaba allí mismo sobre la creación, arropándola con su gloria y arropándola con su poder. A ese adorad. Miren ustedes cómo cierra el mensaje del Evangelio eterno el ángel, haciendo un llamado a la adoración, haciendo un llamado a la entrega. Posiblemente aquí se está invitando al famoso proscuneo que va a aparecer tantas veces en Apocalipsis, al postrarse, al rendirse, al darle gloria al Señor. El mismo acto que va a aparecer más adelante en los capítulos 4 y 5, cuando los 24 ancianos se postran, hacen esa expresión de adoración que en griego es proscuneo, y ponen sus coronas delante de él. Pues todo el libro de Apocalipsis va a haber diferentes momentos en los que se llama al pueblo de Dios, redimido por el Cordero, redimido por la sangre de Jesús, a la alabanza cantada y a la adoración que implica inclusive el poner el cuerpo en servidumbre y en entrega para Dios. Ese es el Evangelio eterno. No solamente es una confesión verbal, creo en Jesús, no implica temer en el Espíritu a ese Dios que tiene poder para juzgarnos eternamente. Es producto del nuevo nacimiento, darle gloria con la alabanza de nuestros labios y con la alabanza de nuestras vidas. Es entender que Él tiene poder para juzgar las naciones, y es adorarlo, porque Él hizo el cielo y la tierra, y aunque vendrán juicios sobre esta temporalmente, sabemos que va a ser para traer la redención de todas las cosas, incluyendo el mismo planeta. Así que este es el mensaje del primer ángel, el Evangelio eterno. ¿Y qué podemos decir al respecto antes de ver a los dos siguientes ángeles? Que hasta el final de los tiempos, hasta el cierre de la gran tribulación, hasta la casi aparición de Cristo en la escena final de la historia de la humanidad, como la conocemos hasta ahora, el Evangelio va a ser central. El libro de Apocalipsis no es un libro aparte del Evangelio. El tema profético de la Biblia no es un tema aparte del Evangelio. No, no. No hay, mis hermanos, no hay mensaje profético sin Evangelio. Por eso es que dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Porque lo que le da vida al mensaje profético es el Evangelio de Jesucristo. No tendría sentido por parte de Dios anunciar el futuro si no estuviese siendo anunciado el futuro para gente redimida, porque serían malas noticias. En medio de tanto juicio, de tanta destrucción, la buena noticia es: se acerca el día, la redención está cerca, el evangelio está a punto de consumarse en su tercera etapa. Ya fuimos justificados el día de nuestra salvación, hemos sido santificados y seguimos siéndolo
a lo largo de nuestra vida de fe en esta vida terrenal, pero vendrá el día final cuando Cristo aparezca en la escena, la resurrección de los muertos, la transformación de los vivos, y todo esto se llama la redención del cuerpo. Y con esto se cierra la historia de la salvación humana. Y eso es lo que está enseñando Apocalipsis. La grandeza del mensaje profético es que todo tiene que ver con un evangelio eterno preparado de antemano para salvar al que se rinde a él, para salvar al que cree en él, para salvar a aquel que ve a Cristo elegido por el Padre para ofrecer salvación, el Hijo mismo, el Dios en la segunda persona de la Trinidad encarnado, y cuando lo recibimos se produce vida en nosotros. Nos rendimos al Padre, lo adoramos y vivimos para su gloria. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Esa es la importancia de que nosotros nos hagamos aliados con el Señor en la predicación del Evangelio. Por cierto, quizás no sepas esta semana cómo hacerlo. Llama a algún familiar, algún amigo, alguien que sepas que está atravesando por un problema o que lo ves con un deseo de conocer más a Dios. Y mira, invítalo a la iglesia. Eso simplemente, dile, ven el domingo conmigo a la iglesia para que escuche el Evangelio eterno, para que escuche el mensaje de salvación, y dale la oportunidad a otros de que te acompañen a un lugar donde tú estás siendo edificado, edificada, y donde tú estás creciendo en tu salvación, que ellos puedan venir a conocer a Cristo a tiempo para que puedan ser marcados con esta marca que es de redención. Ok, aquí aparece en el versículo 8 el otro ángel, el segundo, y dice, otro ángel le siguió diciendo, y esto es lo que dice, ha caído Babilonia. Ok, Babilonia, ¿qué es? Babilonia es la ciudad antigua que Nabucodonosor era su rey y que gobernó el mundo en los días en los que Daniel y sus amigos fueron deportados a esa ciudad. Babilonia es el primer imperio cuando Nimrod y la torre de Babel, de donde viene inclusive la palabra Babilonia, que significa confusión. Bueno, Babilonia tiene que ver con todo eso, pero Babilonia es mucho más que una geografía, es mucho más que un reino antiguo. Recuerden que parte de Babilonia va a estar en el reino del anticristo. Babilonia, mis hermanos, tiene que ver con la confusión política y espiritual de los últimos días, pero principalmente religiosa. Babilonia tiene que ver con un sistema que no va a comenzar a operar al final de los tiempos, sino que viene durante siglos operando en la tierra. Inclusive mucho del catolicismo romano tiene que ver con Babilonia. Es un sistema de adoración, es un sistema de paganismo. Ya vimos nosotros en el mensaje a las iglesias, cuando se habla de la doctrina de los nicolaitas, se está mencionando un sistema de poder jerárquico que es parte de Babilonia. Ya vimos a la mujer Jezabel, que posiblemente no era ni una mujer, ni su nombre era Jezabel, sino que todo es un simbolismo profético para hablar de una iglesia, dándole referencia a una mujer, y Jezabel para referirse a la reina perversa, pagana, idólatra, que hizo prostituir al pueblo de Israel tras otros dioses, y de esa manera representar hacia una iglesia que levantará la adoración a los ídolos, a las imágenes, y que separará el corazón de las naciones del verdadero evangelio. Babilonia va a ir en aumento en los últimos días. Como yo dije en una de las clases anteriores, en el 2020 se levantó, se erigió una edificación espiritual en uno de los Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, donde existe ahora mismo un parque religioso donde de un lado está la mezquita musulmana, de otro lado está la sinagoga judía, y en el centro está la iglesia católica. Y todo esto fue organizado por el Papa Francisco, bajo la supervisión de muchos actores políticos, pero también en aquel momento el asesor del presidente Donald Trump, su propio yerno, Jared Kushner, que en aquel acuerdo, famoso acuerdo de Abraham entre israelitas y árabes, pues se incluyó un capítulo que era un capítulo religioso, y ahí entró el Papa a proponer este parque de la espiritualidad donde pueden convivir las tres religiones abrámicas, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, como descendientes de Abraham, y vivir mostrando que se puede tener paz en la diferencia. Muy bonito, muy lindo, pero bíblicamente no tiene ningún sentido, porque no hay paz. Jesús dijo, yo no vine a traer paz, sino espada. ¿En qué sentido dice eso? La paz que yo ofrezco, dice Jesús, no es una paz de la tolerancia religiosa, no es una paz donde tú adoras a quien quieres y al final nos unimos en un ecumenismo barato. No, no.
Babilonia representará eso. La religión de los últimos días es una adoración, es una religión de idolatría, de ecumenismo, de falsa paz, y donde el centro de esa adoración, ya vimos en los capítulos anteriores, el 12 y el 13, va a ser precisamente la bestia, el falso profeta y el propio diablo. Así que todo esto es lo que representa Babilonia. Y aquí dice, ha caído, como queriendo decir, el sistema ha caído. El evangelio es eterno, no cae, no deja de ser, pero Babilonia, el sistema religioso que imperará principalmente en la gran tribulación, sí caerá. Ha estado en operación desde siglos atrás y va a estar en operación hasta el cierre de la tribulación, pero tiene fecha de caducidad, tiene fecha de expiración. Se va a caer. Y esto es lo que está proclamando aquí este ángel. Hay una celebración por parte del pueblo de Dios, sin dudas, que va a ocurrir en ese momento en el cielo y en la tierra, porque un sistema de engaño va a ser destruido. Un sistema de engaño va a ser destruido. Va a haber un capítulo completo más adelante, el 18, precisamente, que se le va a dedicar a la caída de Babilonia y a describir quién es esta Babilonia, sus características y cómo será destruida. Y por eso hoy no le vamos a dar tanto énfasis a esto, simplemente mencionar Babilonia es mucho más que una ciudad. Babilonia es un sistema que tiene connotaciones políticas, porque es de ese carácter también, pero principalmente religioso, que ha tenido su mayor representación posiblemente en la iglesia papal romana, pero que va a ser la fusión de las religiones dominantes al final de los tiempos, que ya vemos que se está levantando en estos días y que caerá ante el poder de Dios y del Evangelio eterno del Señor Jesucristo. Y dice, esta es la que hizo beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y aquí la palabra fornicación está refiriéndose a la fornicación espiritual. Dios lo llama de esa manera. Todo el que se contamina con ídolos, que adora a otros dioses, que dice todas las religiones llevan al cielo, hay gente que usa esa expresión, todas esas conclusiones lo llama una fornicación espiritual. Entonces hay gente que dice, yo creo en Dios, pero también creo en fulano y en mengano y en esto y en aquello y en lo otro. Y al final del día dice el Señor, lo que estás haciendo es prostituirte con muchos dioses y darle adoración a demonios. Y yo no comparto eso. Yo soy un Dios celoso, le dice Dios a Moisés, que no comparto mi gloria con ningún Dios. Que no comparto mi gloria, ahí la expresión es con ningún Elohim, con ningún Dios con D minúscula, con ningún ángel caído que se revela como Dios falso a las naciones. No comparto mi gloria porque soy un Dios celoso, que visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso nunca terminará. Eso es parte del Evangelio eterno, que le rindamos culto a un solo Dios y Babilonia caerá por ser un sistema de confusión. Y ahora aparece, versículo 9 en adelante, el tercer ángel. Y este que proclama, este comienza a hacer una declaración bastante difícil, porque lo que dice es, si alguno adora a la bestia, aquí se habla al final del día, el verdadero sistema o la verdadera fuente o el verdadero propósito de la adoración religiosa de los últimos días, aunque será muy sincrética y muy confusa, va a ser dirigido hacia la bestia y hacia su imagen, que ya lo vimos en el capítulo 3. Y dice, si alguno lo adora y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Hay personas que cuando leen el capítulo 13, no leen el capítulo 14, específicamente este versículo, dicen, ¿y qué hay de malo con que al final de los días, si estamos vivos, nos dejemos marcar con la marca de la bestia? Si será simplemente un sistema de transacción financiera, compra y venta, y será un requisito para poder vivir en aquellos días. Y algunos, quizás por no conocer el capítulo 14, inclusive me han hecho a mí esta pregunta personalmente, ¿por qué es malo? ¿Por qué se dice que la marca de la bestia ya las personas no tendrán derecho a salvarse? Es por esto, por el capítulo 14, porque la respuesta está en el versículo 9 del capítulo 14. El que se marcó con la marca de la bestia dice que recibirá, él también, dice aquí, versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios. Así no tendrá escapatoria, no hay oportunidad de salvación para el que se deje marcar. Y esto lo digo con mucho énfasis porque yo creo que al final de los días, muchos que eran simpatizantes del Evangelio, cristianos nominales, que se congregaban los domingos, que amaban ofrendar, que tenían una Biblia, que se llamaban cristianos, se dejarán marcar. Porque no tenían una convicción real, porque no habían abierto su corazón de verdad a Dios y temerán más los poderes temporales
del diablo y de los hombres que el poder eterno de Dios para darles un juicio eterno. Y eso será lamentable. Y por eso es importante que prediquemos el evangelio. Como dice un predicador contemporáneo, este predicador dice, es necesario que volvamos a evangelizar a los evangélicos. Es necesario que volvamos a predicarle el evangelio a los evangélicos. Y lo que está diciendo es, hay demasiada gente dentro de las iglesias que se llama cristianos, en realidad no lo son. Y por eso digo, cuidado, porque correrán muchos el peligro de abandonar la fe, botar sus Biblias, quitarse las cruces del cuello, todo desligarse completamente. Algunos inclusive que tienen tatuados versículos de la Biblia se los van a borrar en esos días para no identificarse con el evangelio, desgraciadamente, tristemente. ¿Por qué? Porque ninguna expresión externa, ni en el cuerpo, ni en el cuello, ni en las manos, ni en la boca, puede servir para decir que somos o no verdaderos cristianos. Solamente un corazón sincero, arrepentido, marcado con la salvación eterna, es el único que puede dar testimonio delante de Dios de que somos capaces de vivir por Él, pero también de morir por Él. Entonces, esta es la advertencia que se lanza aquí y el decreto que se hace de parte de Dios en la boca de su ángel. Es demasiado tarde. El marcado también será objeto de la ira de Dios. Dice, y será atormentado, y estas son expresiones del infierno, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, hablando de algo que no terminará nunca, que es un juicio eterno y un castigo eterno, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Wow, es triste, ¿verdad? Pero hace aquí una afirmación interesante en el versículo 12 y dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y esto tiene doble implicación. Número uno, los santos que en algún momento ya redimidos en la presencia del Señor, debajo del mar de cristal y debajo del trono, estarán suplicando por juicio y les dirán, tengan paciencia. Les dirán en este momento, miren, valió la pena que ustedes esperaran, porque ahora bien son ustedes testigos oculares del juicio sobre sus enemigos que los martirizaron y que siguieron asesinando a otros cristianos. Los creyentes que pagaron el precio de huir, de mantenerse escondidos, clandestinos, de negarse a ponerse la marca de la bestia y de inclusive terminar muriendo por Cristo o presos por el Evangelio, en esos días el Señor les dirá, esta es la bendición de ser pacientes y guardar los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Gracias por hacerlo. Valió la pena, porque ahora ellos son juzgados y ustedes son bienaventurados. Porque eso es lo que dice el versículo 13. Oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos. Podríamos quizás también decir los mártires que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados, benditos 3 veces, benditos plenamente aquellos que son capaces de morir por Cristo y no de claudicar a su fe por la presión de este sistema de muerte, de engaño y diabólico que tendrá control del mundo entero al final de los tiempos. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, y dice algo aquí bello y poderoso, descansarán de sus trabajos, ya se habrán terminado las cargas, los trabajos humanos, las preocupaciones, las persecuciones, la amenaza de muerte, inclusive la muerte sobre sus cuerpos, pero hay algo que no terminará, dice, sus obras con ellos, sí, mi hermano, y esto aquí se asocia con algo poderoso que Pablo enseñó, que Jesús enseñó, principalmente, que son las recompensas. La salvación es una gracia que no hicimos nada para ganarnos. La salvación es una gracia gratuita que Cristo fue el que pagó por ella. Le costó a Cristo salvarnos, su muerte, su sangre, y a nosotros recibirlo. Pero en el cielo entraremos por gracia, pero recibiremos recompensas de acuerdo a nuestras obras. Va a haber un número indeterminado y diferente de recompensas, y por eso se hace énfasis aquí de obras que continuarán, porque es lo que dice Pablo en 1 Corintios 3. Cada uno
que sobreedificó con madera, con paja, con heno o con oro, plata o piedras preciosas, la obra de cada uno será probada por fuego, y el que supo hacerlo con los materiales espirituales correctos, la obra de éste perdurará y tendrá recompensa. Y Jesús dio toda una serie de enseñanzas de recompensas eternas. Claro, yo quiero entrar al cielo, y si no tengo ninguna recompensa, amén, barreré el cielo y limpiaré las calles de oro por el resto de mi eternidad. Pero parece ser que será disfrutable las recompensas celestiales. Por lo tanto, tenemos que de alguna manera pedirle al Espíritu Santo que las obras que preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, nos las revele y podamos practicarlas. Dice Efesios 2:10 que el Espíritu de Dios, Dios el Señor, preparó de antemano obras para que anduviéramos en ellas. Y es producto de esas obras que logremos practicar en el poder del Espíritu que vamos a recibir recompensas. Y aquí de eso se está hablando. Así que es un pasaje que incluye muchas cosas. Y por último, vamos a entrar en la última sección, que es versículos 14 hasta el 20. ¿Ok? Y ya con esto cerramos. Dice, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Aquí ahora voy a hacer algo en esta sección. Voy a ir leyendo y voy a ir explicando y así vamos entrando al final. Dice que aparece una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Aquí sí es una referencia a la venida final de Cristo. ¿Por qué? ¿Recuerdan el momento en que los discípulos se reúnen en el monte y Jesús se va al cielo? Bueno, dice, los ángeles le dicen, ¿qué hacen mirando hacia el cielo? De la misma manera que lo vieron irse, regresará. Y en ese momento se describe que Jesús desapareció delante de ellos y subió en una nube blanca. Aquí se está hablando de la misma nube descendiendo. Lo que está diciendo es, se está cumpliendo el anuncio de los ángeles en Hechos capítulo 1. Como mismo lo vieron irse, regresará. Esta es la segunda venida final de Cristo, la aparición terrenal de Cristo cuando descenderá en el Monte de los Olivos para derrotar al anticristo, al falso profeta, a los ejércitos que estén allí en Armagedón y traer la victoria final y total sobre el pueblo de Dios. Y dice, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. A muchos dicen, bueno, no puede ser Jesús el que aparece aquí, porque un ángel le está dando una orden de que él meta la hoz y ciegue. Bueno, el ángel no le está dando una orden. El ángel dice, el versículo, que salió del templo otro ángel, obviamente por mandato de Dios el Padre, pero dice la Biblia que ese ángel que salió del cielo clamando a gran voz, no es una orden lo que hace, es un clamor, le está diciendo, por favor, Señor, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Dice, pues la mies de la tierra está madura. Esta última parte del pasaje habla de dos ciegas, y la primera es la mies la que está siendo cegada. ¿La mies a qué se refiere? Se refiere al trigo eh, cuando es cegado, cuando es cosechado. Y el trigo en la Biblia es una alusión a los salvos. Está hablando del momento final de que esos que estén vivos sobre la tierra van a ser tomados para Dios. Es una siega espiritual donde dice que el Señor los pondrá en su granero. Yo les quiero leer un momentito esta porción de Mateo 13, la parábola o la explicación de la parábola de la cizaña, porque dice la Biblia que Jesús se la explica a sus discípulos. Recuerden, sembró trigo, un hombre en un campo, en la noche vino el malo, sembró cizaña, crecieron juntas y no pudo ser cortada la cizaña antes que el trigo, porque era necesario que fuese tiempo de cosecha. Bueno, Jesús les explica el significado de esa parábola y les dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ve que Él es el que tiene la acción, Él es el que siembra la buena semilla. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo, es decir, los falsos creyentes que estarán dentro del movimiento de la iglesia en todos los tiempos. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo, el que siembra la cizaña. La ciega, y aquí habla ahora de la ciega es el fin del siglo. Lo mismo que está diciendo Apocalipsis. Cristo está apareciendo en la escena final y comienza a cegar la mies. Bueno, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Por eso aquí los ángeles le están diciendo, Señor, mete la hoz,
porque quiere decir, tú inicias la siega y nosotros podremos entrar a continuar la cosecha espiritual. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro, el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, esta es la parábola de la cizaña y del trigo y de la siega que ocurrirá al final de los tiempos. Y dice, Señor, lo que está ocurriendo aquí es una siega espiritual donde la cizaña será cortada, arrancada por los ángeles, echada al fuego, los falsos creyentes, pero el trigo, representando a los nuevos creyentes, a los verdaderos creyentes, serán puestos en el granero de Dios para disfrutar de la presencia de su Padre. Entonces, aquí nos está hablando de que hasta el final va a estar ocurriendo una cosecha espiritual de almas. Hasta el final va a estar ocurriendo una redención global donde los seres humanos se van a estar salvando, y este es el momento glorioso en que la iglesia viva en ese momento, va a ser transformada por el poder de Dios y va a entrar en la presencia de Dios. Y por eso aquí la mies madura, como dice en Juan capítulo 4 el Señor a sus discípulos. ¿No dicen ustedes que todavía faltan 6 meses para la siega, para la cosecha? Levanten la vista, levanten la mirada, porque los campos están blancos para la siega, la mies está madura. Luego dice, oren al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. ¿Ven ustedes cómo le llama el Señor al terreno espiritual donde están los salvos? La mies, el terreno donde se ciega para salvación. Esto es lo que representa esta parte del pasaje. Pero salió otro ángel. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoja aguda. Este sale con una voz, porque es lo que dice en el pasaje de la cizaña y el trigo, que los ángeles van a cortar la cizaña. Aquí no se le llama cizaña en Apocalipsis, se le llaman uvas. Y dice, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoja aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.300 o por 1.600 estadios. Aquí está refiriéndose a la batalla final, el ejército del anticristo siendo destruido, y esta misma expresión de la sangre subiendo hasta los frenos de los caballos va a volverse a repetir al final de Apocalipsis cuando se describa esa batalla, y va a decir que eso es lo que va a ocurrir. Esa es otra ciega, una ciega espiritual, pero para perdición. Por eso, al ángel que tiene la hoz para cortar las uvas que están maduras, el que le habla es el ángel del fuego, porque ¿dónde va a ser echada la cizaña? En el fuego que arde para siempre. Y lo que se está representando aquí es los poderes de Dios en operación en ese momento para ejecutar las órdenes que salen del cielo. El Hijo redimiendo su iglesia, llevándola con él, y los ángeles de Dios ejecutando juicios sobre los que se rebelaron contra Dios, y así cerrándose la historia de la humanidad. El resto de los capítulos que vienen por delante son formas detalladas de narrar todo lo que nosotros hemos visto a grandes rasgos en el capítulo 14. Se va a hablar del momento de juicio sobre la tierra, que es ese final de la gran tribulación. Se va a comenzar a hablar de la caída de Babilonia y de la condenación de la gran ramera con más detalles. Se va a hablar inclusive de las alabanzas en el cielo mientras todo esto está ocurriendo, y la cena de la iglesia también celebrándose, y finalmente se va entonces a hablar del reino de Cristo y la tierra nueva y el cielo nuevo. Pero todo lo que va a estar narrándose a partir de ahora, que veremos en las próximas clases, es la narración detallada de lo que acabamos de ver en el capítulo 14, descrito de una forma resumida. Así que, mis hermanos, este es todo lo que hoy vemos en este pasaje. Vemos cosas muy interesantes, y en el centro de todo vemos nosotros al Evangelio salvando vidas. El Señor está comprometido con la salvación. El Evangelio no dejará de ser predicado nunca. Dios no dejará de darle oportunidad de salvación nunca al ser humano, ni aún en los momentos más perversos de la humanidad, ni aún en los momentos en que más le den la espalda al Señor. Dios no negará la oportunidad de que la gente sea salva. Y el que tenga un corazón en ese momento para arrepentirse y para confesarlo, recibirá salvación.
en el tiempo del fin será aquel que se mantenga sin la marca, el que decida renunciar a la marca de la bestia por Cristo. Dice la Biblia que aunque muera en él, será bienaventurado y entrará a la eternidad con el Señor, y por eso será parte de una gran siega. Habla de una iglesia cegada al final de los días, una iglesia viva, transformada, que recibirá al Señor. Por supuesto, sabemos que antes ocurrirá la resurrección de los muertos, y va a haber también un juicio sobre las naciones, un juicio sobre los adoradores de Satanás, sobre los ejércitos del anticristo y sobre el propio anticristo, que más tarde lo veremos derrotado junto con el falso profeta por el propio Señor. En fin, son buenas noticias las que se proclaman para la iglesia. El Señor nos está diciendo a nosotros: tengan paciencia, sigan perseverando en la fe, sigan adorando al Cordero, sigan amando a Dios, sigan guardando sus mandamientos, sigan llenándose de pasión por Él, porque un día Él tomará las riendas completas de la historia y establecerá un final glorioso para los que creen en Él. Me recuerda ahora el Señor las palabras que en algún momento declaró Bill Graham, cuando en algún momento hizo esta declaración, y hoy la traigo a colación. Dice: leí la última página de la Biblia y nosotros salimos vencedores. Hoy podemos decir: leímos el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, y no veo la derrota de la iglesia, veo la victoria absoluta del pueblo de Dios. Vamos a orar un momento y pedirle al Señor que nos llene de pasión por su palabra, nos llene de amor por las almas que todavía necesitan conocer al Señor, y nos dé la fuerza y el poder del Espíritu Santo para poder ser instrumentos en nuestra generación. Padre, hoy con gratitud te damos nosotros alabanza a ti. Hoy, Padre, te exaltamos y te damos gracias porque se reveló Cristo a nuestras vidas, porque se abrió nuestro corazón y nuestro ser a la salvación, porque pudimos abrazar la vida eterna. Y te pedimos, mi Dios, que todos los días el Espíritu Santo nos dé el don de perseverar, Señor, como Pablo dice en Hebreos, mi Dios, cuando la carta a los Hebreos declara que no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para vida eterna. Regálanos, mi Dios, la actitud del Espíritu de perseverar cada día en esta salvación, de caminar en este don gratuito, pero no como aquel que lo da por sentado, sino como aquel que está tan profundamente agradecido del regalo eterno que ha recibido, que lo cuida como su gran tesoro, que lo guarda como su posesión más valiosa, que de hecho lo es. Y Padre, produce en nosotros tal gratitud que nuestra vida sea un testimonio de la grandeza de Cristo, de que no somos salvos porque lo merecemos, somos salvos porque el que lo merecía, Cristo, nos dio, nos compartió lo que solo a Él le pertenece, la gloria. Y ahora, Señor, nosotros queremos vivir en este evangelio eterno para ser heraldos, proclamadores de este evangelio eterno. Señor, llénanos de convicción y de ardor y de fuerza del Espíritu Santo para testificar de Cristo con nuestras palabras, con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestro silencio, con nuestro hablar, con cada día ser proclamadores en el poder de Cristo del Evangelio. Dale a mis hermanos la capacidad, entréganos a cada uno de nosotros el poder, la decisión de hacerlo, el deseo por hacerlo en esta semana, de hablarle a alguien, de invitarlo a la iglesia, de traerlo con nosotros, de exponerlos a un ambiente de gracia y de salvación, para que puedan ser marcados también con el Evangelio eterno que libra de la muerte eterna. Y Padre, te pido, Señor, que nos permita ser una iglesia que prepara el camino del Señor, una iglesia con el espíritu de Elías, como lo tuvo Juan el Bautista, el Espíritu Santo profético que anuncia la venida de Cristo. Déjanos ser una iglesia que vive para Él y para su gloria, y por lo tanto entiende que el espíritu de la profecía, el espíritu de la profecía de Apocalipsis, de lo profético, es el testimonio de Cristo, que no hay sentido de hablar de lo profético si no entendemos que es una urgencia que se nos da al anunciarnos el futuro, el ser nosotros urgentes en predicar el Evangelio a una salvación, a una generación que se puede perder, pero que sin embargo tú puedes salvar si ellos escuchan el mensaje. Porque dice tu palabra: ¿y cómo se salvarán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les hable? Señor, danos la voz, el poder y la autoridad para hablar de tu Hijo mientras queda tiempo. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, sus casas, sus hijos, los hijos de sus hijos, y que sean generaciones de gente salva y bendita en Cristo por generaciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.